Hola, soy José Manuel y les seguiré presentando una secuencia de videos de fundamentos para la dirección de proyectos basado en la guía de estándares internacionales llamada PMBOK. Los videos que ya he presentado, uno de introducción, estarán divididos por capítulos, todos del libro Guía para la Dirección de Proyectos, publicado por Project Management Institute. Muy bien, ahora en esta ocasión vamos a presentar el capítulo 2 de este libro, para lo cual hemos preparado un cuadro, un mapa conceptual completo de todo el capítulo, para que podamos guiarnos y presentar este video. Muy bien, comencemos. El capítulo 2 trata de la influencia de la organización y el ciclo de vida del proyecto. Está dividido en unas 4 secciones donde vamos a estar hablando de la influencia de la organización en la dirección de proyectos, los interesados y el gobierno del proyecto, el equipo de trabajo del proyecto y ciclo de vida del proyecto. Muy bien, comencemos con la influencia de la organización en la dirección de proyectos. La cultura, estilo y estructura de una organización influyen en la forma que se llevan a cabo sus proyectos. También puede influir en el proyecto el nivel de madurez de la dirección de proyectos de la organización y sus sistemas de dirección de proyectos. En las siguientes secciones vamos a estar describiendo las características, los factores y los activos de la organización dentro de una empresa susceptibles de influir en el proyecto. Primero son las culturas y estilos de organización. Las organizaciones son estructuras sistemáticas de entidades, personas o departamentos destinados a lograr un objetivo. Vamos a ampliar esta parte para que podamos visualizarla un poco mejor. Bien, las culturas y estilos son fenómenos de tipo grupal conocidos como normas culturales. Las experiencias comunes de los miembros de la organización son las que conforman la cultura misma. Estas experiencias incluyen, entre otras, las que se ven listadas en esta parte de aquí. Primero tenemos la visión, misión, valores, creencias y expectativas compartidas. Las normas, políticas, métodos y procedimientos. Los sistemas de motivación e incentivos, la tolerancia al riesgo, percepción del liderazgo, jerarquía y relaciones de autoridad, código de conducta, ética laboral y horario de trabajo y por último entornos operativos. Las culturas y estilos se aprenden y se comparten y pueden llegar a ejercer una gran influencia en la capacidad del proyecto para alcanzar sus objetivos. El director de proyecto debe, por lo tanto, comprender los diferentes estilos y culturas de la organización que pueden influir en un proyecto. La otra parte que veremos en cuanto a la influencia de organización en la dirección de proyectos son las comunicaciones en la organización. Nos dice que el éxito en la dirección de proyectos de una organización depende en gran medida de un estilo de comunicación, pero que sea efectivo dentro de la organización, sobre todo si se considera la globalización de la profesión de dirección de proyectos. Las capacidades de comunicación dentro de la organización tienen gran influencia en la forma en que se llevan a cabo los proyectos. En consecuencia, los directores de proyecto en ubicaciones distantes pueden comunicarse de manera más efectiva con todos los interesados relevantes dentro de la estructura de la organización para facilitar la toma de decisiones, que esto es muy importante. Entonces, si no existe comunicación entre los miembros de la organización, tomar una decisión puede que no sea del todo riesgosa, pero sí afecta en la eficiencia o eficacia con la que se dirige un proyecto. Otra de las partes que tenemos dentro de la influencia de la organización en la dirección de proyectos es la estructura de la organización.
Cabe mencionar que la organización funcional básica consiste en una jerarquía donde cada empleado tiene un superior claramente definido. En el nivel superior, los miembros de la plantilla se agrupan por especialidades, tales como producción, comercialización, ingeniería y contabilidad. A su vez, las especialidades pueden subdividirse en unidades funcionales específicas como la ingeniería mecánica y la ingeniería eléctrica, por poner un ejemplo. Cada departamento de una organización funcional realizará el trabajo del proyecto de forma independiente de los demás departamentos. Muchas estructuras organizacionales incluyen los niveles estratégicos de mandos intermedios y operativos. El director de proyecto puede interactuar con 3 niveles, como podemos ver aquí en el gráfico, pero dependiendo de factores tales como la importancia estratégica del proyecto, la capacidad de los interesados para influir en el proyecto, el grado de madurez en la dirección de proyectos, los sistemas de dirección de proyectos, las comunicaciones en la organización. Y esta interacción, esta que acabamos de mencionar, determina características del proyecto tales como el grado de autoridad del director de proyecto, la disponibilidad y gestión de los recursos, que cuántos recursos vamos a asignar a un proyecto, que cuánto tiempo se va a destinar a eso, si hubo un problema, un atraso en el proyecto, qué es lo que se va a hacer, se va a aumentar los empleados, se va a aumentar el sueldo, se va a rebajar los objetivos del proyecto. Entonces, esta interacción determina este tipo de cosas. Otra es la entidad que controla el presupuesto del proyecto, el rol del director del proyecto y la composición del equipo del proyecto, que es muy importante también. Otra de las partes que tenemos en nuestro mapa conceptual dentro de la influencia de la organización en la dirección de proyectos son los activos de los procesos de la organización, donde nos dice que son los planes, los procesos, las políticas, los procedimientos y las bases de conocimiento específico de la organización ejecutora y utilizados por la misma. Los procesos y procedimientos de la organización para realizar el trabajo del proyecto incluyen, entre otros, inicio y planificación, ejecución, monitoreo y control, y por último, el cierre. ¿Qué incluye en cada una de estas partes? Bueno, lo vamos a mencionar. En el inicio y la planificación podemos encontrar primero las guías y criterios para adaptar el conjunto de procesos y procedimientos estándar de la organización con el fin de que satisfagan las necesidades específicas del proyecto. O sea, lo que está estandarizado o genérico se lo adapta a las necesidades específicas que tenga un proyecto en común. Los estándares también, segundo, dentro del inicio y planificación tenemos los estándares específicos de la organización, tales como las políticas. Por ejemplo, políticas de recursos humanos, políticas de seguridad y salud, políticas de ética y políticas de dirección de proyectos. También, aparte de las políticas, tenemos los ciclos de vida del producto y del proyecto, políticas y procedimientos de calidad. Por ejemplo, auditoría de procesos, objetivos de mejora, listas de verificación y definiciones estandarizadas de procesos para su uso en la organización. Y por último tenemos las plantillas dentro del grupo de inicio y planificación, que nomás incluye plantillas también. Por ejemplo, plantillas de registro de riesgos, de estructura de desglose de trabajo, de diagramas de red, del cronograma del proyecto y de contratos. Ahora en la segunda parte, donde es la ejecución, monitoreo y control, donde tenemos un poco más de tareas que realizar, tenemos también 7 partes de las que podemos hablar. La primera son los procedimientos de control de cambio, con la descripción de las etapas durante las cuales se modificarán los estándares, las políticas, los planes, los procedimientos de la organización ejecutora o cualquier otro documento del proyecto, y cómo se realizará
de aprobación y validación de cualquier cambio. Otra de las partes dentro de la ejecución, monitoreo y control son los procedimientos de control financiero. Es muy importante. Por ejemplo, los informes de tiempo, previsiones requeridas de gastos, de desembolsos, códigos contables y provisiones contables estándar. Otro de las partes incluidas dentro de la ejecución, monitoreo y control de un proyecto son los procedimientos para la gestión de incidentes y defectos que definen los controles, la identificación y las acciones de seguimiento a realizar para los mismos. Otra de las partes dentro de ejecución, monitoreo y control son los requisitos de comunicación para la organización. Por ejemplo, la tecnología específica de comunicación disponible, medios de comunicación autorizados, políticas de conservación de registros y requisitos de seguridad. Todo eso va dentro de los requisitos de comunicación de la organización, que a su vez va dentro de esta parte que tenemos aquí en el mapa conceptual. Otro es los procedimientos para asignar. Dentro de esto, otro es los procedimientos para asignar prioridad, aprobar y emitir autorizaciones de trabajo. Por ejemplo, qué se debe hacer primero, qué se debe hacer segundo, qué se debe de hacer, qué no se debe de hacer, con tal de cumplir con todos los objetivos del proyecto. Otros son los procedimientos de control de riesgo, que incluyen categorías de riesgos, plantillas de declaración de riesgo, definición de probabilidad e impacto y la matriz de probabilidad. La matriz que es diferente a las definiciones de probabilidad e impacto con la matriz de probabilidad e impacto. Una solo simplemente es una matriz y la otra es una definición. Por último tenemos las guías, instrucciones de trabajo, criterios para la evaluación de propuestas y criterios para la medición del desempeño estandarizado. Y por último, terminando con esta parte de los procesos y procedimientos dentro de los activos de los procesos de la organización, tenemos el cierre, que son los requisitos, la guía o requisitos de cierre del proyecto. Por ejemplo, lecciones aprendidas, esto con el fin de que si se cometió un error en otro proyecto no se vuelva a cometer el mismo error. Otros son las auditorías finales del proyecto, las evaluaciones del proyecto, las validaciones del producto y criterios de aceptación. Por otro lado, dentro de los activos de procesos de la organización tenemos las bases de conocimiento y dentro de ellas tenemos un listado que ahora mismo mencionaremos. La base de conocimiento de la organización para almacenar y recuperar información influye entre otros elementos los que tenemos aquí. Base de conocimiento de la gestión de configuración, que contiene las versiones y líneas base de todos los estándares, políticas y procedimientos de la organización ejecutora, así como cualquier otro documento del proyecto. Otro de los puntos son las bases de datos financieras, con informaciones tales como horas de trabajo, costos incurridos, presupuesto y cualquier déficit presupuestario del proyecto. Otro de los puntos son las bases de datos financieras, con informaciones tales como horas de trabajo, costos incurridos, presupuestos y cualquier déficit presupuestario del proyecto. Otro de los puntos es la información histórica y bases de conocimiento. Así aquí tenemos, parece, sí, información histórica y bases de conocimiento de lecciones aprendidas. Por ejemplo, registros y documentos del proyecto, toda la información y documentos de cierre del proyecto, información relacionada con los resultados de las decisiones de selección y desempeño de proyectos previos e información de las actividades de gestión de riesgo. Otros son las bases de datos, bases de datos de incidentes y defectos que contienen el estado, como información de control y su resolución. Otro de los puntos son las bases de datos para la medición de procesos, utilizadas para recopilar y tener disponibles las medidas realizadas sobre procesos y productos. Y por último tenemos archivos de proyectos anteriores, por ejemplo líneas de base de alcance, costos, cronogramas, medición de desempeño, calendarios de proyecto, diagramas de red del cronograma de proyecto, registros de riesgo, acciones respuestas planificadas, impacto del riesgo definido.
Esto con el fin de si hacer un proyecto, de que si tenemos la oportunidad de hacer un proyecto similar o un proyecto con características genéricas, poder aprender de él para poder abaratar costos, hacerlo en menos tiempo, cumplir con mayores objetivos, hacerlo de mejor calidad, entre otros. Por acá en esta parte, dentro de las características de la organización, de la dirección de proyectos, tenemos los factores ambientales de la empresa. Estos hacen referencia a condiciones que no están bajo el control del equipo de proyecto y que influyen, restringen o dirigen el proyecto de alguna u otra manera. Los factores ambientales de la empresa varían ampliamente en cuanto a tipo o naturaleza. Los factores ambientales de la empresa incluyen, entre otros, los que tenemos aquí. Por ejemplo, la cultura, estructura y gobierno de la organización, la distribución geográfica de instalaciones y recursos, los estándares de la industria gubernamentales, por ejemplo, reglamentos del organismo de control, códigos de conducta, estándares del producto, estándares de calidad y estándares de fabricación. Las infraestructuras, por ejemplo, instalaciones existentes y bienes de capital. Los recursos humanos existentes, que lo tenemos en esta parte de aquí, sí. Por ejemplo, habilidades, disciplina y conocimientos como los relacionados con el diseño, el desarrollo, las leyes, las contrataciones y las compras. Todo eso son recursos humanos. Otro que es diferente, que es la gestión de personal. Entre ellos tenemos las pautas de selección y retención del personal, revisión de desempeño de los empleados y registros de capacitación, política de incentivos y horas extras y registro de horas trabajadas. Todo eso va en la gestión de personal, que es diferente a lo de recursos humanos, no podemos confundirnos. Los sistemas de autorización de trabajo de la compañía, las condiciones del mercado, la tolerancia al riesgo por parte de los interesados, el clima político, los canales de comunicación establecidos en la organización, las bases de datos comerciales, como por ejemplo datos para estimación estandarizada de costos, información de estudios de los riesgos de la industria y bases de datos de riesgo. Y por último tenemos sistemas de información para la dirección de proyectos. Son herramientas automáticas, tales como una herramienta de software para programación, lo mismo. Un sistema de gestión de configuraciones, un sistema de recopilación y distribución de la información o la interfaces web a otros sistemas automáticos en línea. Todo con el fin de poder tener un apoyo a toma de decisiones en cuanto a la dirección de proyectos. Muy bien, ahora pasamos del punto de la influencia de la organización en la dirección de proyectos a los interesados y gobierno del proyecto. Cabe recalcar que un interesado, para tener claro esto, es un individuo, grupo u organización que puede verse afectado o percibirse a sí mismo como afectado por una decisión, actividad o resultado del proyecto. Entonces, un interesado es aquel que de alguna u otra manera se puede ver afectado o beneficiado con el resultado de un proyecto. En esta parte tenemos tanto los interesados, la gobernabilidad y el éxito del proyecto. Vamos a analizar primero los interesados del proyecto, que incluyen todos los miembros del equipo del proyecto, así como todas las entidades interesadas. A continuación podemos ver una parte dedicada a algunos ejemplos de interesados del proyecto. Por ejemplo, el patrocinador, que es la persona o grupo que provee recursos y apoyos para el proyecto y que es responsable de facilitar su éxito. El patrocinador guía el proyecto a través de los procesos de inicio hasta que está formalmente autorizado y cumple un rol significativo con el desarrollo del alcance inicial y del acta de constitución del proyecto. Otro de los ejemplos que tenemos son los clientes y usuarios. En esta parte de aquí, los clientes son aquellas personas u organizaciones que aprobarán y gestionarán
el producto, servicio o resultado. Y los usuarios son aquellas personas u organizaciones que utilizarán el producto, servicio o resultado del proyecto, lo dicho. Por ejemplo, los clientes de un nuevo producto farmacéutico podrían incluir a los médicos que lo recetan, a los pacientes que lo consumen y a las aseguradoras que pagan por él. En algunas áreas de aplicación, cliente y usuario son sinónimos, pero en otras se refiere a en otras el cliente se refiere a la entidad que adquiere el producto del proyecto y el usuario hace referencia a aquel que directamente utiliza el producto del proyecto. Entonces no debemos confundir cuando hablamos de la dirección de proyectos. Los vendedores, también llamados proveedores, suplidores o contratistas, son compañías externas que celebran un contrato para proporcionar componentes o servicios necesarios para el proyecto. También tenemos los socios de negocio. Los socios de negocio son organizaciones externas que tienen una relación especial con la empresa o obtenida en ocasiones mediante un proceso de certificación. Los socios los socios de negocios proporcionan experiencia especializada o desempeñan un rol específico, tales como una instalación, personalización, capacitación o apoyo. Otro de los ejemplos que tenemos son los grupos de la organización. Estos son los interesados internos que se ven afectados por las actividades del equipo de proyecto. Se incluyen marketing y ventas, recursos humanos, área legal, finanzas, operaciones, producción y servicio al cliente, pero que están dentro de la empresa. Por otro lado, tenemos también los gerentes funcionales, que son personas claves que desempeñan el rol de gestores dentro de un área administrativa funcional de una empresa, tales como por ejemplo recursos humanos, finanzas, contabilidad o compra, adquisiciones, que también es otra parte de una empresa. Y también pueden haber otros interesados aparte de los que hemos mencionado, como por ejemplo entidades contratantes, instituciones financieras, organismos reguladores, expertos en la materia, consultores y otros que pueden tener interés financiero más que todo, que es lo común en el proyecto, aunque también pueden tener intereses ambientales, intereses socioeconómicos, entre otros, pero que pueden realizar contribuciones al proyecto o tener interés en el resultado del proyecto simplemente por curiosidad o por publicar un artículo, qué sé yo. En esta parte de acá tenemos la gobernabilidad del proyecto, que es una función de supervisión que está alineada con el modelo de gobierno de la organización y que abarca el ciclo de vida del proyecto. Esto de gobernabilidad de un proyecto es un elemento crítico de cualquier proyecto, particularmente en el caso de proyectos complejos y de alto riesgo. Proporcionan un método integral y coherente para controlar el proyecto y asegurar el éxito mediante la definición, documentación, comunicación de prácticas de proyectos fiables y receptibles. Incluye un marco para la toma de decisiones en el proyecto, define roles, responsabilidades, medidas para definir el éxito del mismo y determinar la eficacia del director del proyecto. Esto hablamos cuando son proyectos, por ejemplo, reconstruir una refinería, donde el presupuesto estimado para esto hablamos de muchos millones de dólares. Entonces no se podría decir que en un proyecto de esos se podría esperar muchas pérdidas o que los objetivos del proyecto no llegasen a cumplirse, porque no tendría sentido. Es por eso que aquí interviene la gobernabilidad del proyecto. Como podemos ver aquí en la gráfica, los ejemplos de elementos del marco de gobernabilidad del proyecto incluyen tanto como los criterios de éxito del proyecto y aceptación de los resultados finales, el proceso para identificar y resolver incidentes que surjan durante el proyecto, la relación entre el equipo del proyecto, los grupos de organización y los interesados externos, el organigrama del proyecto, los procesos para la comunicación, información, para la toma de decisiones, las guías para alinear la gobernabilidad del proyecto con los objetivos de la organización o las estrategias de la organización,
el enfoque de vida del ciclo del proyecto, el proceso para la revisión de fases o cambios de etapa, el proceso para la revisión y aprobación de cambios de presupuesto, de alcance, de calidad, cronogramas, etc. Y el proceso para alinear a los interesados internos con los requisitos de los procesos del proyecto. Otra de las partes que nosotros íbamos a mencionar dentro de los interesados y gobiernos del proyecto son los éxitos del proyecto. Dado que los proyectos son de naturaleza temporal, el éxito de un proyecto debe medirse en términos de completar el proyecto dentro de las restricciones de alcance, tiempo, calidad, recursos y riesgo, tal y como se aprobó por los directores del proyecto, que es lo que ya hablamos en el capítulo anterior, conjuntamente con la dirección general, para garantizar los beneficios del proyecto emprendido. El éxito del proyecto debe hacer referencia a las últimas líneas de base aprobadas por los interesados autorizados y también el director del proyecto es responsable y rinde cuentas por el establecimiento de límites realistas y alcanzables para el proyecto y por la ejecución del proyecto dentro de las líneas de base aprobadas. Es decir, que si un director del proyecto aprobó algo que no podía tener éxito, entonces, por decirlo así, habría alguien a quien culpar si es que no se llegasen a cumplir los objetivos del proyecto. Otra de las partes que íbamos a hablar dentro de este capítulo, podríamos decir de un subtítulo, hablar de este capítulo, es el equipo de trabajo, donde incluyen personal de dirección de proyectos, personal de proyecto, expertos de apoyo, representantes del usuario o cliente, los vendedores, miembros de empresa, socios de negocio. Entonces todo el equipo está compuesto, como podemos ver, por individuos procedentes de diferentes grupos con conocimientos en una materia específica o un conjunto de habilidades específicas para llevar a cabo el trabajo del proyecto de una manera estable y con el fin de que se pueda realizar todo tal y como se planificó. Bien, pasamos a la siguiente parte, en la que vamos a mencionar por último es el ciclo de vida del proyecto. Aquí vamos a hablar de las características del ciclo de vida del proyecto. Y para hacerlo resumido, está compuesta por un inicio del proyecto, la organización y la preparación, la ejecución del trabajo y el cierre del proyecto. Más adelante vamos a ver un poco más detallado esta parte. Y por último, dentro del ciclo de vida del proyecto tenemos las fases del proyecto. Un proyecto para mencionar esta parte, primero veamos qué es lo que es una fase. Es un conjunto de actividades del proyecto relacionadas de manera lógica que culmina con la finalización de uno o más entregables. Entregables significa toda la documentación del proyecto que nos dice si se lograron o no los objetivos, pero que finaliza con eso. Por lo general se logran los objetivos y ahí es que se entregan los documentos. La cantidad o el número de fases que puede tener un proyecto hemos colocado en el gráfico que son n, porque un proyecto se puede dividir en cualquier número de fases. Las fases del proyecto se utilizan cuando la naturaleza del trabajo a realizar en una parte del proyecto es única y suelen estar vinculadas al desarrollo de un entregable específico importante. Ya sabemos a lo que nos referimos cuando hablamos de entregable. Una fase puede hacer énfasis en los procesos de un determinado grupo de procesos, valga la redundancia, de la dirección del proyecto, pero es probable que la mayor parte o todos los procesos sean ejecutados de alguna manera en cada fase, lo que mencionábamos hace un momento. Pero, independientemente de la cantidad de fases que contenga un proyecto, todas ellas poseen características similares, como por ejemplo el trabajo tiene un enfoque único que difiere de cualquier otra fase. Esto a menudo involucra diferentes organizaciones, ubicaciones y conjunto de habilidades. Otra de las características similares es que el logro del objetivo o entregable, que es lo que hablábamos, principalmente de la fase, requiere controles o procesos que son exclusivos de esa fase o de sus actividades.
Otra de las características similares es que el cierre de una fase termina con alguna forma de transferencia o entrega del trabajo producido como entregable de la fase. La terminación de esta fase presenta un punto natural para reevaluar las actividades en curso y, en caso de ser necesario, para cambiar o terminar el proyecto. Este punto puede denominarse revisión de etapa, hito, revisión de la fase, punto de revisión de fase o punto de cancelación. En muchos casos, el cierre de una fase debe ser aprobado de alguna manera antes de que la fase pueda considerarse cerrada. Entonces, todo esto de aquí son parte del capítulo 2 de la influencia de la organización y ciclo de vida del proyecto, que es muy importante porque la influencia de las partes, de los miembros de un proyecto, los interesados, puede afectar drásticamente un proyecto, tanto para beneficio como para perjudicar el logro de sus objetivos. ¿Y por qué es importante el ciclo de vida del proyecto? Ya para terminar, porque así tenemos claro cuándo es que un proyecto inicia, cuándo es que termina, cuándo es el momento de entregar sus resultados, para así poder continuar con otros proyectos dentro de una dirección de proyectos realizada o dirigida por el director de proyectos. Muy bien, este ha sido el final del capítulo 2. Ya estaremos entregando lo que es el capítulo 3, basado también en el libro que mencionamos al principio, de guía práctica para la dirección de proyectos o fundamentos para la dirección de proyectos de PMBOK. Estamos trabajando con la quinta edición en español.